fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. En ti confío, Señor, a ti sea la gloria, a ti la honra y el honor. En ti confío, Señor, a ti sea la gloria. ¿A quién iré sino a ti? Tu Santo Espíritu me protegerá, y tu Santo Espíritu siempre me guiará, y tu Santo Espíritu de amor me llenará, pues conmigo siempre tú estarás. En ti confío, Señor, a ti sea la gloria, a ti la honra y el honor. En ti confío, Señor, a ti sea la gloria. ¿A quién iré sino a ti? Y tu Santo Espíritu me protegerá, y tu Santo Espíritu siempre me guiará, y tu Santo Espíritu de amor me llenará, pues conmigo siempre tú estarás. Y tu Santo Espíritu me protegerá, y tu Santo Espíritu siempre me guiará, y tu Santo Espíritu de amor me llenará, pues conmigo siempre tú estarás. Tú estarás. Un cordial saludo de paz y bien a todos ustedes. Estamos hablando de un tema muy hermoso desde la semana pasada, y es una obra de misericordia que es como aceptar con paciencia o tolerar con paciencia a las personas difíciles. Una obra de misericordia que fue muy bien expuesta y explicada por el Padre la semana pasada. Y hoy tenemos un testimonio muy hermoso que es directamente, vamos a hablar con una capitán de la Fuerza Aérea aquí en Colombia que tiene una experiencia de conversión, de cómo conoce a Dios después de unas situaciones tan difíciles que tuvo que pasar en su matrimonio y cómo logra realmente buscar de Dios. Pues es una bendición compartir con todos los oyentes sobre estos testimonios de amor que reflejan esa misericordia de nuestro Señor
hacia sus hijos, así como nos lo dice el Papa Francisco en su libro El nombre de Dios es misericordia. Entonces ahora vamos a escuchar un testimonio de alguien que aprendió primero la misericordia de Dios y después supo ejercerla pues en su familia, que es la iglesia doméstica que Dios nos pide construir. Hola, Padre Roberto, qué rico saludarlo, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de poder escuchar tu testimonio acerca de ese amor de Dios para ti y de todas las bendiciones que has recibido ahora que conoces más a Dios en tu vida y lo puedes practicar en tu familia. Muchas gracias, Padre, y gracias también por la invitación. A ustedes que me dan la oportunidad, y a Dios que ha hecho esa obra maravillosa y que uno quisiera compartir para que otros también tuvieran la oportunidad de conocer a Dios y de transformar su vida. Entonces yo lo considero como una bendición que tengamos testimonios así que toquen la vida de los matrimonios y de las familias, porque a veces se cree que los problemas familiares no tienen solución y se busca a veces rápido la vía de la separación o el divorcio en lugar de buscar el diálogo y la reconciliación. Sí, Padre, entonces vamos directamente ya con la entrevista y ahorita al final, Padre, para que nos dé por favor su bendición. Y muchas gracias de verdad a todos los oyentes por estar atentos de nuestro programa. Recuerden que este programa lo encuentran en las redes sociales con el nombre de Cápsula de Misericordia, el Padre Roberto Mena o Rafael Aníbal Cortés. Bien, Sonia, entonces empezamos con tu testimonio. Me parece primero que darle gracias a Dios por la posibilidad de conocerte, porque al haber escuchado antes de estar grabando este programa, conocer todo lo que tú me compartiste con respecto a tu vida, y uno dice bendito sea mi Dios, Dios hace unas cosas maravillosas, ¿no es cierto? La inmensidad del poder de Dios uno no logra, mejor dicho, ni dimensionarla, y Dios es de verdad muy compasivo y misericordioso. Bueno, cuéntanos de ti un poquito, ¿tú qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy arquitecta, soy capitán de la Fuerza Aérea, trabajo en la Fuerza Aérea hace 12 años más o menos. Pues ahí me desempeño en arquitectura principalmente. Tenemos también las actividades de la parte militar. Ese es mi trabajo, pero en realidad mi principal misión y ocupación es la evangelización. Eso es lo que me llena. Porque pues como tú decías, Dios ha sido misericordioso, Dios me ha mostrado su amor, su bondad y su misericordia, aunque uno sabe que no es digno y que no merece tanto amor de Dios, Él se desborda en bendiciones y bueno, yo quisiera que esas mismas bendiciones se volcaran hacia tantas personas sobre todo tantas personas que necesitan ese amor y esa caridad de Dios. Entonces soy servidora de la Fundación Los Santos Ángeles hace aproximadamente 5 años. Es una comunidad católica que se dedica a evangelizar. Tenemos diferentes actividades, grupos de oración, eucaristías, asesoría espiritual, cursos bíblicos. Y ahí en esta fundación yo soy parte del Ministerio de Música, también en las prédicas, en la publicidad, tenemos diferentes actividades. Y aparte de eso, pues soy esposa. Tengo un esposo maravilloso que la gracia de Dios me ha regalado, un hombre de Dios, un hombre de fe, y pues eso es a lo que me dedico, las fuerzas militares, la fundación y mi familia, que es la principal misión, ¿no? Porque finalmente es un sacramento, el matrimonio es un sacramento de servicio como el sacerdocio, y pues ese servicio a Dios a través del servicio a mi esposo, pues también hay que valorarlo bastante. Y me imagino que él también está en la fundación, ¿no es cierto? También es una persona muy consagrada. Sí, en efecto, nosotros nos conocimos en el grupo de oración al que vamos, el grupo de jóvenes de la fundación,
Ahí nos conocimos, nuestra primera salida fue una vigilia de Pentecostés. Nuestras primeras citas eran ir a Eucaristía, a rezar rosarios. Y pues desde ahí en realidad hemos tenido una relación llevada de la mano por Mamita María y guiada por el Espíritu Santo, principalmente una relación muy bendecida, gracias a Dios. Pero eso no es que venga así tampoco, o sea, porque necesariamente uno puede decir toda la vida, pues básicamente como que ya uno nació consagrado a Dios y no fue así. Entonces son cosas que tal vez en tu pasado fue muy fuerte y es lo que quiero que compartamos un poco de esa situación. De todas formas, sí les pido disculpas a los oyentes, esta grabación la estamos haciendo como un poco a la intemperie. Y vamos a escuchar un poco de ruido, vamos a escuchar un poco de sonidos, pero básicamente lo importante es que ustedes estén muy atentos a lo que ella nos va a decir, porque como se dieron cuenta, ella habla con mucha propiedad, porque realmente está muy enamorada, no solamente de su esposo, sino en especial de nuestro amado Señor Jesucristo, de la Virgen María, de la fe. Tiene una fe muy hermosa, ya dirige o está acompañando también la parte del Ministerio de Música aquí en la Fundación. Entonces estén atentos, oyentes, a esta charla tan hermosa que vamos a tener con ella. Bueno, Sonia, entonces tú nos decías que tú trabajas como capitán de la Fuerza Aérea. ¿Y cómo fue ese momento? Me imagino que tú eras muy jovencita cuando empezaste en la Fuerza Aérea, y estar con hombres no creo que sea nada fácil. En realidad es un medio bien complicado, es un medio bien difícil. Yo era una niña, pues en mi casa somos dos niñas, mis papás son casados por la iglesia. Yo soy la mayor de mis dos hermanas, la otra es una niña hermosa, espectacular, que amo mucho, es menor que yo 4 años. Y pues ella en realidad siempre fue más fuerte que yo en su carácter. Yo era la consentida, yo era la juiciosita, la de la casa, y ella era la niña rebelde, la que salía, la que me molestaba. A pesar de que yo era la mayor, ella era la que me daba calvazos, me quitaba los juguetes, bueno. Y pues claro, cuando yo decidí entrar a la Fuerza Aérea, eso fue un choque familiar pues un poquito difícil, precisamente por eso. Yo era una niña muy sedentaria, mi hermana era deportista de alto nivel, ella salía, jugaba, corría, yo no. Yo era de leer, de estar en la casa, y nadie lo podía creer. Mis papás eran, pero ¿cómo así tú? O sea, tu hermana ahí viene, que es deportista, pero tú, ¿qué vas a hacer en las fuerzas militares? Mi papá me decía, yo a ti no te veo con un fusil en la mano, tú eres una niña que es toda ternura, toda tranquilidad, toda paciencia, y tú con un fusil y tú arriando soldados. No lo podían creer. Pero pues fue una meta, yo tenía ese sueño en el corazón, y aunque fue difícil, pues entré. Fue un choque muy difícil, es un medio bastante machista, es un medio complicado, y pues aparte de que ser minoría en medio de tantos hombres es difícil, ¿no? Nosotras, yo llegué a Río Negro, fue mi primera unidad, Río Negro, Antioquia, y éramos 2 mujeres solteras como entre 300 hombres, ¿no? Pero tú ya ya como profesional, porque tú ya habías estudiado, ya habías terminado tu carrera de arquitectura. Sí, yo ya era arquitecta. Yo tenía 22 años más o menos cuando entré a las fuerzas militares. Y pues ya desde ahí empezó ese proceso de tratar de lidiar con genios, de tratar de lidiar con temperamentos. Es un medio muy duro. El trato es agresivo, aunque con las mujeres pues no es tanto como se tratan entre ellos, igual es un trato agresivo, un trato en que se dan órdenes en lugar de pedir favores, y pues también lo que le cuento del encierro, ¿no? Estar encerrados 2 mujeres con 300 hombres no es tan fácil, porque pues claro, todos empiezan a echarle a uno los perros. Perdón, echarle el perro, a ver, explícalo, porque estamos hablando en Latinoamérica. A ver, ¿qué es echar perros? Pues a coquetear y todo este tema, porque igual pues eran muchos hombres solteros, ¿no? Y de verdad éramos poquitas mujeres, entonces claro, llega uno nuevo y todos son, wow, llegaron las niñas nuevas, y todos empiezan a pelearse por uno, a coquetear, y bueno, entonces los que no lo tratan a uno mal, le coquetean. Y empieza ese proceso de aprender a manejar todo eso, ¿no? De aprender a decir que no,
En las fuerzas militares se maneja mucho la jerarquía, el rango, ¿no? Entonces, pues yo era subteniente cuando llegué allí. La más recluta, decimos en las fuerzas militares, la más nueva de toda la unidad. Entonces, pues también muchos hombres piensan que en el tema de relaciones también se maneja por orden, ¿no? Entonces, si es una persona, un mayor, un coronel, un capitán que de pronto le llevaba uno tiempo en la antigüedad, ellos también quieren imponer un poquito de esa parte de las relaciones personales y orden, tiene que salir conmigo, y uno, ay, ¿y cómo le digo que no? Sin llegar a ser irrespetuosa militarmente, pero sin dejar de lado mis principios morales, ¿no? Entonces sí empieza como ese debate entre lo que yo sabía que debía hacer y lo que el medio de alguna manera trataba de imponerme. Pero bueno, también pues ese mismo proceso va moldeando el carácter. Ahí vamos con el tema porque es interesante lo que estás diciendo. Fíjate que estamos hablando de una obra de misericordia. Antes de hablar de tu familia, que es un punto como quisiera llegar rápido a eso, pero vamos como sacando provecho de esta entrevista contigo. Tolerar con paciencia los defectos de los demás. Y básicamente tú me dices que un mundo de hombres alrededor tuyo con qué cantidad de defectos, y en especial porque de una u otra forma también por los diferentes rangos, yo pienso o uno cree desde la afuera que hay personas muy frustradas y necesariamente siempre, como dicen el término, cascada, ¿no? O sea, el de arriba le casca al otro, o sea, golpea, maltrata, dice, al que es inferior. Y creo que tú tuviste que vivenciar cosas muy fuertes. ¿Qué estrategias utilizaste tú para no claudicar en eso? Porque ya, imagínate, ya eres capitán y realmente haber tolerado tantos defectos de tantas personas. Bueno, yo creo que en buena parte aprendí... Perdóname, y sin conocer de Dios, ¿no? Porque en ese momento no conocías de Dios. Sin conocer de Dios. Claro, en este momento que ya conozco a Dios es muchísimo más fácil, pero en su momento yo creo que me ayudó mucho el ejemplo de mi mamá. Yo aprendí de mi mamá como esa paciencia, como esa dulzura para hacer las cosas. Mi mamá es una mujer muy, muy fuerte, yo la admiro muchísimo. Porque ella pues en medio de todo sacar adelante la familia. Mi papá era un hombre, él es un hombre ella es bogotana, él es un hombre que viene de un pueblito muy pequeño, de un pueblo con otras costumbres, con unas costumbres un poco más machistas, un hombre que tuvo muchas carencias económicas en su niñez. Entonces él llegó a Bogotá como con su idea de luchar para que sus hijos no vivieran las mismas falencias que tuvo él en la niñez. Trabajaba mucho, un hombre incansable, un trabajador incansable, pero en medio de todo pues también entre su trabajo, sus ocupaciones, eso hacía que estuviera un poco ausente a veces. Cuando habían dificultades económicas lo golpeaban mucho, entonces él se ponía de mal genio y a veces mi mamá era la que como que manejaba las situaciones, ¿no? Ella sabía manejar el genio de mi papá. Cuando él estaba bien, ella lo manejaba perfecto. Cuando él estaba de mal genio, cuando estaba triste, aburrido, también lo manejaba perfectamente. Y lograba que ninguna de las situaciones que se daban en ellos, en las situaciones económicas, en el trabajo, en todo lo que estaba por fuera, ella lograba que nada afectara como la dinámica familiar. Y eso lo hacía a punta de paciencia. Ella era una mujer de oración, ella oraba mucho, iba a Eucaristía, rezaba su rosario. Y yo aprendí de ella como eso de aprender a manejar los distintos genios de cada persona. Mi hermanita y yo somos muy distintas, somos como el agua y el aceite. Y ella también nos enseñaba eso. Pequeñas peleábamos mucho, precisamente por esa diferencia de carácter. Pero ella nos fue enseñando que aunque éramos diferentes somos hermanas y que teníamos que aprender a amarnos y a respetarnos en medio de nuestras diferencias, tanto que ahora casi que es mi mejor amiga, mi hermanita, y seguimos siendo igual de diferentes. Entonces ella toda la vida tuvo como eso. Nosotros somos 4 personas, éramos en la familia de 4 personas totalmente diferentes, 4 mundos totalmente diferentes, y mi mamá logró exaltar las cosas buenas que tenía cada uno para tratar de opacar las malas. Yo creo que eso mismo era lo que yo hacía. Entonces en medio de todo siempre había situaciones difíciles, siempre que me gritaban yo pensaba, ok, bueno, en esto hay una situación buena, y trataba siempre de sacar las cosas buenas o de exaltar las cosas buenas para tratar de opacar las malas.
Lo que tú estás diciendo es muy importante. Me parece que diste en un punto que se habló en el programa anterior y básicamente es como trabajar los contrarios y empezar a rescatar realmente lo más significativo y lo más importante, no solamente de las personas, sino de las situaciones y el contexto que se está dando. Y eso nos lo llena de esperanza y lo llena de una capacidad para poder no mirar el fracaso, mirar lo negativo, sino mirar lo positivo. Y, o sea, en otras palabras, ver las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, fíjate que ya nos estás dando muchos elementos muy hermosos, familias, para las que nos están escuchando, donde primero el papel de la mamá, de la mujer en el hogar es fundamental, y la actitud que una mujer asuma en el hogar realmente va a afectar la dinámica misma de la familia. Y ahí viene el pasaje bíblico: la mujer sabia edifica la casa y la mujer necia con sus manos la destruye. No estamos diciendo que la mujer sea la causante de las destrucciones del hogar, pero una mujer realmente comprometida en el crecimiento de Dios pues logra, obvio, que transformar esa vida. Bueno, Sonia, entonces después de esa situación, que como te hice la pregunta, pues básicamente cómo tú enfrentabas esas situaciones tan difíciles con esos hombres, y mira que tú nos das el ejemplo de tu mamá. Y luego, ¿qué pasa en tu vida allí en el ejército? Me imagino que conociste allí a una persona de entre tantos hombres, alguno definitivamente te supo llegar a tu corazón. No, en realidad fue, nosotros prestamos unos servicios en La Guajira. Bueno, ahí sucedió un evento en mi vida. Fui víctima de una estafa. En medio digamos, de mi buen corazón, una persona se acercó alguna vez con un proyecto para establecer un comedor comunitario para madres cabezas de familia. Y el proyecto se iba a hacer, o pues se suponía que se iba a hacer en Soledad Atlántico, y ella llegó buscando mis servicios como arquitecta. No, mira, es que tengo este proyecto, yo quiero construir un comedor comunitario, la idea es darle trabajo a madres cabeza de hogar, darle alimentación a los niños de la calle, y a mí me pareció un proyecto bonito. Empecé a meterle la ficha y a trabajar con ella en ese proyecto, y sin querer queriendo me fue envolviendo, y terminó robándome como 40 millones de pesos, pues que en su momento para mí era mucha plata, ¿no? Pues yo no tenía en ese momento bienes, no tenía apartamento, no tenía nada. Eso equivale más o menos a unos $13,000. Eso fue un golpe muy difícil para mí, porque pues casi que me embargaron el sueldo, todo se me iba a pagar deudas, me tuve que endeudar para poder soportar la deuda económica. Me tocaba para comer recoger los mangos que se caían de los árboles, porque literalmente no tenía con qué comer. Fue un tiempo muy difícil, pero pues bueno, en medio de todo, no sé, de alguna manera, de algún lado saqué la fortaleza y lo fui sobrellevando. Y en medio de esa situación conocí en La Guajira a un personaje que tiempo después pues fue mi esposo. Pero pues nos conocimos un día, nos cuadramos al día siguiente, nos comprometimos a los 15 días y nos casamos a los 2 meses. Más o menos fue la relación, digamos, el noviazgo. Fue un noviazgo que se dio en medio de mi situación, de la tristeza, pues de la deuda. Él en su momento se mostró muy receptivo a mi situación, a la dificultad que yo estaba viviendo, me ayudó, me colaboró. Y aparte de eso, a raíz de esa misma estafa, en la Fuerza Aérea me abrieron unas investigaciones penales, porque sospechaban que a partir de la deuda yo había empezado a hacer negocios ilícitos, lo cual no era cierto, pero pues fue la sospecha de la persona que tuvo la investigación a cargo. Entonces me abrieron investigaciones penales, pues había la posibilidad de ir a la cárcel, no tenía que comer, bueno, y en medio de toda esa situación apareció mi ex esposo. Por eso también yo creo que nos casamos tan rápido, no nos conocimos mucho, fue un noviazgo muy corto, y bueno, ahí empezó el matrimonio con él. Ese matrimonio empezó en medio de dificultades. Para mí fue un tiempo muy complicado, muy difícil. A mí me trasladaron para Bogotá. Nosotros nos casamos en Barranquilla, me trasladaron para Bogotá. Él renunció al trabajo que tenía allá en La Guajira y se vino conmigo a Bogotá. Y pues ya después de llegar a Bogotá, él no consiguió otro trabajo, tampoco lo intentó en realidad.
cosa que para mí fue bastante complicada porque pues aparte de que me habían estafado y de que tenía que pagar abogados, que es bien costoso, es una renta muy costosa, eran 4 investigaciones y cada una me la cobraban por aparte, pues él no tenía trabajo. Entonces eso empeoró bastante la situación. Y aparte de eso, pues empezaron a salir todas esas cosas que en el noviazgo tan corto no pudimos conocer. Entonces ahí ya me empecé a dar cuenta, por ejemplo, de que él tenía problemas con el trago. Después de un tiempo me enteré de que eso venía desde muy joven, de que él ya incluso había estado en un tratamiento en Alcohólicos Anónimos hacía 10 años o algo así. Pero pues yo en el noviazgo no lo supe. Y todas estas situaciones con el trago, el trabajo, la dificultad económica, él tenía un temperamento muy fuerte, era muy celoso, muy posesivo, a veces incluso agresivo. La relación con mis papás era terrible precisamente por esas mismas actitudes y esas mismas situaciones. Entonces ese matrimonio terminó incluso alejándome de mi familia, alejándome de mis papás. Y bueno, ahí fueron más o menos 3 años en que yo decía, bueno, pues igual es un matrimonio, es un ser humano, yo tengo que tratar de ayudar. Yo en ese momento, a raíz de mis investigaciones, ya había empezado a leer un poco la Biblia, había empezado a rezar el rosario, porque era lo que me daba fortaleza para enfrentar las deudas, las dificultades económicas y las investigaciones y indagatorias y todo lo demás. Entonces a raíz de eso, empezar a rezar el rosario, pues también fui tratando como de mirar la manera de ayudarle a él más que de caerle encima. Aunque era una situación bien difícil, aunque era un temperamento muy fuerte, pues yo traté de manejar las cosas, de manejarlas con diálogo. Traté de ayudarle, de mira, pues no importa, es tu problema, es una situación que tú traes desde hace mucho tiempo, pero hagámoslo juntos, cuenta conmigo, yo te voy a ayudar. Yo trataba de que cuando él explotaba y peleaba, pues trataba de quedarme callada, trataba de manejar las cosas de la mejor manera, trataba de convencerlo en lugar de chocar con él, de dialogar. Y bueno, digamos que ese tratar de mediar ayudó a que esos 3 años que estuvimos casados pues no fueran tan terribles como hubieran podido llegar a ser si los dos hubiéramos chocado de la misma manera, ¿no? O sea que la actitud tuya, ¿tú consideras que hizo que realmente no se entraran como a tener tantas dificultades tan fuertes? Porque fíjate que en la relación de pareja nosotros tenemos un ministerio de restauración familiar y generalmente siempre trabajamos con parejas y fácilmente voy a utilizar una palabra que el esposo o la esposa se igualan con el esposo que es conflictivo. Entonces la estrategia que tú empleaste allí me parece interesante. Fíjate que ya nos hablaste al principio del programa de cosas muy lindas, de cómo realmente estar ante tantos hombres que de una u otra forma te hacían tantas propuestas y tú básicamente pudiste manejarlo con sabiduría, tratando de resaltar lo bueno, lo significativo, sacando el provecho de las mejores circunstancias. Y aquí ya estás hablando de otro elemento. Si ves cuando dices, y yo procuré no igualarme con él, o sea, no entrar en la misma malestar con él, porque vamos con este dicho, ¿quién es más bobo? ¿El que pelea con el bobo o el bobo? ¿No es cierto? Pues sabemos que más bobo es el bobo, el que pelea con el bobo, ¿no es cierto? Sí, claro. Y sí, definitivamente esa era la intención. Yo tenía totalmente la intención de no chocar con él, de no entrar en conflicto. Yo creo que además las consecuencias hubieran podido ser pues de pronto incluso trágicas, ¿no? Porque en ocasiones, sobre todo cuando una persona abusa del consumo de ciertas sustancias, en este caso el alcohol, pues pelear con una persona que en su momento no está en pleno uso de sus facultades, que de pronto el alcohol la lleva a ser agresivo, lo puede llevar a pues quién sabe qué cantidad de cosas de las que hasta de pronto ni se hubiera podido dar cuenta, ¿no? Y sobre todo que ya en medio del trago y esas cosas él podía tender a ser incluso mucho más agresivo. Entonces en esos momentos era cuando yo trataba más de mediar, de quedarme callada, de convencerlo, oye, ven, mira, ¿sí? Para evitar ese choque, aunque me daba mucho mal genio,
muchísimo mal genio. Yo trataba de contener ese mal genio y más bien transformarlo en cálmate, mira, hagamos algo, mira, ayudemos, ¿sí? Y además porque mi intención, pues más que chocar con él, era tratar de ayudarle, ¿no? Tratar de ayudarle a reconocer que tenía un problema y tratar de ayudarle a salir de ese problema. Entonces bueno, finalmente, pues ya después de un buen tiempo de intentarlo, definitivamente pues no se logró llegar a un acuerdo. Después de intentar, no, mira, busquemos ayuda, nosotros solos no podemos, busquemos ayuda, no, yo no estoy loco, no, yo no sé qué, no. Ya llegó un momento en que yo dije, no, pues también, por más que uno quiera intentar ayudar, yo decía, si no se quiere dejar ayudar, pues yo no puedo hacer mucho, ¿no? Llega un punto en que en realidad yo sola no podía hacer nada más. Entonces, en algún momento, pues yo le pedí que se fuera de la casa. Fue una decisión muy difícil, yo creo que de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en lo que va de mi vida. Fue una decisión terriblemente difícil, pero bueno, pues se dio de la misma manera en medio de un ambiente de paz, tranquilamente, no peleamos, no, pues nunca llegamos como a las manos ni a golpes, nada. Él tomó la decisión también de hacerlo por las buenas. Yo le pedí el favor de una buena manera, tratamos de seguirnos ayudando un tiempo. Yo le dije, mira, yo no te voy a dejar solo mientras tanto, si me necesitas pues en la parte económica, si necesitas algo, comida, alguna cosa, pues igual cuenta conmigo. Si en algún momento necesitas ayuda y de verdad te das cuenta de que necesitas ayuda, cuenta conmigo. Y ya en ese momento pues yo dije, bueno, pues no hay nada más que hacer, me voy. Fui también al Santísimo. Y llegué y le dije, Señor, bueno, pues te lo entrego. No sé cuál era tu plan en este matrimonio. No sé si estaba en tus planes o si fue un plan mío y pues me fui por donde no debía ser. Lo pongo en tus manos, Señor, y si ese era el hombre que tú tenías para mí, pues permite que regrese y dame a mí la fortaleza para saberle ayudar. Y si definitivamente ese no era el hombre para mí, pues también muéstramelo, aléjalo, no dejes que sufra. Yo decidí orar por él, incluso ya estando separados, para que él pues lograra encontrar la raíz de su problema y salir de él. Y aunque fue una decisión muy difícil, y aunque volver a la soledad y la soledad de la casa y las cosas, los planes, los proyectos, definitivamente yo estoy segura de que Dios fue el que me dio el soporte emocional para que la situación no fuera tan difícil. Dios estuvo ahí acompañándome y dándome la mano todo el tiempo. Y yo creo que desde ahí pues ya no me he vuelto a soltar de la mano de Dios. ¿Cómo fue ese proceso de conversión? Aunque aquí surgen varias preguntas. De todas formas, ese proceso de conversión me la tienes ahí pendiente para decírmelo. Y la otra pregunta es cómo tú te separas y vuelves a hacer una relación de pareja si básicamente dentro de la fe nuestra, pues lógico que eso no está dado. ¿Y cómo se dio? Porque yo sé que hay personas que están en ese momento preguntándose, pero ¿cómo es? Ella consagrada a Dios, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Él realmente cambió? ¿Por qué no luchaste por tu matrimonio? Pues lógico que ella está diciendo que sí luchó mucho desde su actitud y las cosas no se dieron. Tomó una decisión, y una decisión que, fíjense oyentes, que cómo es la presencia de Dios de verdad, cómo ella desde la tranquilidad, yendo allí al sagrario, donde nuestro Jesús está vivo, realmente porque Él está vivo allí en el sagrario, y empieza a buscar de Dios. No empieza a buscar ni a chamanes, ni a brujos, ni a agoreros, ni empieza a buscar a quien lea las cartas, sino realmente empieza a buscar a la fuente de agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo, y allí empieza a encontrar respuestas, y sin ser una mujer que esté plenamente en ese momento consagrada a Dios. Entonces ya estamos encontrando unos elementos muy valiosos para que realmente no nos dejemos y nos apartemos del Señor, para buscar las soluciones ante problemas tan complejos. Entonces, ¿cómo esas preguntas que te hice? ¿Cómo fue básicamente que tú encuentras a otra persona? ¿Cómo es tu proceso de conversión? ¿Qué sucede con tu ex esposo? ¿Qué sucede con él? ¿Él realmente empieza a transformar su vida? O porque si me contaste fuera del micrófono, me contaste algo muy particular. Entonces ahí ya en ese momento yo
decidí iniciar el proceso para la nulidad del matrimonio. Yo fui al tribunal eclesiástico, averigüé cómo era el proceso, empecé a leer mucho, leer en el catecismo, en el Código de Derecho Canónico, leía la Biblia y yo decía, bueno, pero es que la Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y pues entonces, ¿qué hacemos? Pero el Código de Derecho Canónico también establece unas causales en las que se puede dar. Entonces en algún momento yo dije, pues bueno, de alguna manera yo dije como, bueno, Señor, vamos a hacer un trato. Porque además yo no sabía si de verdad era o si no era o qué podía pasar. Yo decidí iniciar este proceso de anulación del matrimonio, incluso yo decidí no contratar abogados. Yo inicié el proceso solita, hice mis documentos solita, y antes de ir a radicarlo fui al sagrario nuevamente, me arrodillé y le dije, Señor, mira, el matrimonio es tuyo, la vida es tuya y todo es tuyo. Si este matrimonio en realidad era justo ante tus ojos, pues yo no voy a hacer nada, no voy a forzar el proceso de nulidad, no voy a comprar testigos, no voy a decir mentiras, no voy a contratar gente. Señor, yo voy a ir con lo que tengo, que es la verdad, y de tu mano. Si el proceso falla a favor de la nulidad, yo entenderé que en realidad el matrimonio nunca fue válido ante tus ojos, de pronto por la situación del noviazgo, que no nos conocimos, fueron 2 meses, fue en medio de una depresión o de una situación emocional tan difícil, y si el matrimonio fue válido a tus ojos, entonces no permitas que salga en la nulidad y yo entenderé que debo luchar por mi matrimonio. O bien, si él no quiere luchar por el matrimonio, pues quedarme sola. Y bueno, y fui y radiqué el proceso ante el tribunal eclesiástico. Paralelo a eso, pues las investigaciones de las que te hablé, una de las investigaciones de las que te hablé que estaban en mi contra, también con la gracia de Dios y por su misericordia, fallaron todas a mi favor. Y ya en ese momento yo decidí, yo dije, no, pues esto es obra de Dios, porque yo creo que aunque yo no era culpable de los delitos que me acusaban, humanamente era difícil demostrarlo. Era mi palabra contra la de gente pues con mucho más poder que yo y con muchas más influencias. Entonces yo dije, bueno, señores, si estoy libre de esas investigaciones, es pura misericordia tuya. Y yo decidí ir a ofrecer una Eucaristía en acción de gracias por el cierre de esas investigaciones. Llegué una noche a la parroquia de la Epifanía, un sábado, y llegué a separar la misa. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Llegué a separar la misa para el día siguiente, que era domingo. Pues yo en ese momento no conocía mucho de las fiestas, yo no tenía ni idea qué día era, pero pues estaba una cantidad de gente en la iglesia y grupo de música y alababan y wow. Y yo, ¿qué pasó? Pues resulta que era la vigilia de Pentecostés, era víspera de Pentecostés. Yo llegué, pues pagué la misa para el día siguiente, pero pues me llamó la atención y yo decidí quedarme. Y pues como yo estaba tan contenta dándole gracias a Dios por mis investigaciones, yo dije, no, pues yo voy a cantar también con ellos. Y me quedé allí. En algún momento el sacerdote dijo, no, pues yo voy a empezar a confesar para los que quieran. Algo en mi interior me movió a acercarme al sacramento de la confesión, que no lo hacía muchísimos años, yo creo que desde la confirmación, porque ni siquiera para el matrimonio. Y resulta que yo fui y me confesé, y yo creo que ese día también todo empezó a cambiar. Mira otra vez, vuelve y juega, cómo Dios hace las cosas tan perfectas. Nosotros hemos hecho varios programas, te cuento, donde hemos hablado del valor de la confesión. El padre Roberto, él es muy devoto del padre Pío de Pietrelcina, que es un confesor, y aún así sigue presentándose y manifestándose su presencia de muchas maneras. Entonces, el valor de la confesión, oyentes, sigo recalcando sobre eso, porque tenemos que llegar a ese sacramento de sanidad, porque es un sacramento de sanidad. Y escuchen bien lo que dice Sonia, llegué allí y algo pasó realmente, porque hacía mucho tiempo yo no me confesaba. En la confesión tenemos que acercarnos cada vez a ese ministerio tan hermoso de la reconciliación, porque allí es donde nuestro corazón empieza a sanar tantas situaciones que tenemos de nuestro pasado. Así no lo creamos, pero créanme, se los digo en el nombre de Dios, que empieza nuestro corazón a cambiar de actitud, nuestra mente a cambiar de perspectiva.
Y en realidad incluso en esa noche, pues yo llevaba mucho tiempo sin hacerlo. El sacerdote, con toda la paciencia del mundo, me ayudó en mi proceso de confesarme después de tanto tiempo, me guió, me mostró incluso cosas que yo creía que estaban bien, y él me mostró cómo en realidad pues estaban lejos de la voluntad de Dios. Yo ese día salí de esa confesión, me quité un peso de encima, me sentí liviana, incluso físicamente, me sentía diferente. Yo llegué a la casa y todos me decían que esa sonrisa, que como me brillaban los ojos, que había pasado, y yo me confesé. Al día siguiente fue a su Eucaristía de Pentecostés que había ofrecido en Acción de Gracias. Fue la primera vez que comulgué también después de mucho tiempo, y la primera vez que lo hice como con esa conciencia. Fue maravilloso sentir esa presencia del Dios amor en mí. Fue un día maravilloso. Yo creo que yo eso lo recuerdo con mucho agrado, porque fue una experiencia muy linda, y yo sé que Dios estaba ahí dándome ese abrazo y diciéndome: no te preocupes, que todo va a estar bien. Y además porque yo me sentía sola en medio de todo, pues me acababa de separar y estaba sola otra vez. Después, por más que sea, uno se acostumbra a estar acompañado, a tener a alguien ahí. Y en ese momento yo empecé a sentir que de verdad Dios llenaba ese vacío totalmente. El amor de Dios llenó cualquier vacío. Yo me acostaba a dormir y sentía que ahí estaba Él arrunchándome. Y bueno, también yo le pedí mucho a Dios en ese proceso de nulidad del matrimonio. Yo le pedí a Dios que me ayudara a ver también mis errores, porque claro, pues el matrimonio fue difícil, por la situación de él, por su carácter, por sus defectos, digámoslo así. Pero pues yo le decía a Dios: yo sé que no todo fue culpa de él, de pronto puede haber cosas que yo hubiera podido hacer de otra manera. Y yo le decía: Señor, yo te pido dos cosas. Primero, que si la nulidad del matrimonio se da, sanes mi corazón antes de encontrar otra persona. Y segundo, que me ayudes a reconocer mis errores y a corregirlos, para también pues no volver a caer en los mismos errores. Y efectivamente en ese tiempo ya empecé a servir en la Fundación Los Santos Ángeles. Lo que te digo, el amor de Dios empezó a llenar mi vida, a llenar mi familia, a transformar mi familia. Yo traje a mi mamá a la fundación, empezamos a asistir juntas, y las oraciones de mi mamá, las oraciones de las mamás, que también son, pues como dicen, benditas. Las oraciones de mi mamá por mí, por mi hermana y por mi papá también han empezado a transformar todas las dinámicas de la familia. Mis papás, pues aunque ellos tienen 35 años de casados, ellos eran pues la típica pareja que, ay, sí, salen y se encuentran y, ay, hola, ¿cómo estás? Ajá. Ahora uno los ve, parecen novios nuevamente, salen cogidos de la mano, van a misa juntos, se saludan de beso en la boca, parecen novios de verdad, y me parece espectacular verlos así. ¿Por qué? Porque pues yo sé que es la respuesta a la oración de mi mamá de tantos años. ¿Qué sientes por tu papá? Porque tú nos hablabas de tu papá que tuvo algunas dificultades, en especial porque parece, dentro de lo que tú me dices, que es un hombre que muy fuerte, o sea, fuerte no solamente, no digo en su carácter, sino que le ha tocado enfrentar situaciones muy duras, y fuerte es un hombre muy puesto en su sitio, y eso así me lo haces ver. Soy psicólogo y veo ese corazón, porque veo un corazón muy hermoso, veo un corazón muy especial en tu papá. ¿Y tú cómo lo ves ahora? Ya que tú me dices, porque se brillan tus ojos cuando me dices se besan ellos y parecen un par de pichones ahora. ¿Tú qué sientes en este momento por tu papá? Yo siento mucha admiración por mi papá. Mi papá es un hombre luchador, guerrero. Hay una cosa que yo a mi papá le admiro sobre cualquier cosa, y es la honestidad. Él, lo que te decía al principio, él trató de que nosotros tuviéramos todo lo que de pronto él no tuvo de niño. Pero yo jamás he visto a mi papá hacer un acto corrupto. Mi papá es el hombre más correcto que yo conozco. Él no se dejó pues como llevar por esa ambición del dinero, a pesar de que era su lucha. Siempre trató de hacer las cosas de la manera correcta. Y luchando y esforzándose, y a punta de trabajo ha logrado esas metas que él tenía. Y pues en este momento, ya después de que ha logrado tantas cosas, de pronto la relación con toda la familia se ha recuperado mucho, en el sentido de que, claro, mientras él estaba trabajando, pues a veces trabajaba mucho. Él era el papá
de que él nos hacía las onces. Él era el que se levantaba, nos hacía las onces para el colegio, nos preparaba la mejor lonchera de todo el curso, nos llevaba al colegio. Pero pues igual trabajaba mucho, llegaba muy cansado, agotado a veces. Entonces pues en cambio ahora ya la relación es diferente. Él es un hombre sonriente, alegre, ha buscado de Dios también, va a misa, abraza. Él era un hombre muy, muy seco en su manera de expresar el afecto. Nosotros sabíamos que nos amaba por ese tipo de cosas, nos consentía, nos hacía la lonchera, nos llevaba, pero él nunca fue el hombre de dar abrazos y besos no, en este momento lo hace y es espectacular llegar a la casa y él sale corriendo y lo abraza a uno. Él siempre tiene un detalle para nosotras. Cuando vienen a Bogotá, ellos no viven en Bogotá, pero cuando vienen siempre traen algo, piensan en algún detalle. Siento mucha admiración por él y mucho respeto. Me alegra que tú lo estés diciendo, porque ese es el centro de este programa, es mirar cómo la misericordia de Dios transforma corazones. Y puedo decirte que Sonia es una mujer que se fía de Dios, y cómo la oración de la mamá empieza a ejercer su influencia, la oración de la mamá, y básicamente pues lleva a la hija, mira cómo se transforma y cómo paulatinamente sus papás de una u otra forma empiezan a unirse, y también la conversión que tuvo, pues obvio que hizo que toda su parte emocional y toda su parte afectiva también se transformara, que esa es esta parte que sigue el programa, y que nos hable cómo estás tú, la mejor parte, como tú dices. Bueno, en este momento, yo en el grupo de oración, como te contaba al principio, conocí a mi actual esposo. Nos conocimos, él llegó al grupo de oración, empezamos a hablar, pues a salir. ¿Se anuló completamente el matrimonio? En ese momento todavía no, por eso te empecé a contar. Nosotros empezamos a hablar en plan de amigos. Yo en su momento le conté del proceso de nulidad del matrimonio y yo le dije, mira, pues yo no puedo tener nada contigo porque mi matrimonio está vigente y eso sería adulterio y yo no quiero ofender a Dios. Entonces pues si tú estás dispuesto a esperar a ver si sale la nulidad, ok, seamos amigos mientras tanto y nos vamos conociendo y vamos saliendo. Si te da pereza sentarte a esperar a riesgo de que no salga, de que no declaren el matrimonio nulo, pues bueno. Pero tú estabas dispuesta definitivamente a aceptar a Dios por encima de lo que fuera, y si era así, efectivamente no te ibas a involucrar con nadie. Sí, yo tenía claro que primero estaba Dios, y yo se lo dije a él, y yo le dije, mira, el amor de mi vida es Dios, y yo no voy a aceptar nada que me aparte de él. Yo le decía, yo no quiero nada que me obligue a dejar de comulgar, nada que me obligue a mantenerme en pecado, no quiero. Entonces yo no quiero una relación en adulterio. Si tú esperas, esperamos juntos, y si no, pues... Y es un riesgo porque puede ser que nunca se dé esa nulidad. Y él me dijo, ok, yo espero. Sabiduría, ¿no es cierto?, el esperar en Dios, que a veces resulta tan complejo saber esperar, ¿no es cierto? Y los hombres que somos tan impacientes, sobre todo cuando ya hay esa atracción y ese gusto, porque de todas maneras existía la atracción. Pero fue un momento hermoso. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y sus planes son perfectos, y yo creo que Dios no había permitido que saliera el fallo de la nulidad hasta ese momento porque necesitaba que fuéramos amigos antes de ser novios. Y ese fue un tiempo muy bonito. Empezamos a salir en realidad varios meses solamente como amigos, no nos damos ni besos ni cogidas de la mano, nada, pero fue el tiempo de conocernos, en realidad de conocernos auténticamente. Ya cuando salió el fallo de la nulidad del matrimonio, pues yo le dije a Dios, bueno Señor, tú me estás dando una segunda oportunidad, entiendo que mi matrimonio nunca fue válido ante tus ojos, digámoslo así, porque pues la Iglesia Católica no hace divorcios ni anula matrimonios, solamente decreta en qué momento pues pudo existir vicios de nulidad desde el principio. Entonces yo le decía, bueno Señor, ahora lo único que te pido es que no me permitas volverme a equivocar, que sea la persona que tú quieres. Ese es parte de otro testimonio, como Dios me lo mostró, pero bueno, que sea la persona que tú quieres, que sea la persona con la que yo pueda de verdad terminar mis años. Y Dios me fue mostrando que este era el hombre. Dios nos fue mostrando a los dos que en realidad sí era así. Después de que salió el fallo de la nulidad, decidimos iniciar el noviazgo. De la misma manera, yo le dije, bueno, si vamos a ser novios, vamos a ser novios en castidad. 0 relaciones. Si nos casamos, pues ahí será, y si no nos casamos, te quedaste con las ganas.
y él me dijo que claro, que estaba totalmente de acuerdo, que así debía ser. Efectivamente iniciamos nuestro noviazgo de esa manera. Fue un noviazgo muy bonito. La castidad permite cosas que cuando uno tiene relaciones no deja que pasen, porque ese afán de estar solos y de buscar el ratico hace que uno se olvide de conocer familia, de conocer amigos, de conocer dinámicas, de conocer en realidad a la otra persona. Y bueno, así se dio todo nuestro noviazgo. Nos casamos hace unos 2 años. Efectivamente, nuestra primera vez fue en la noche de bodas. Para los jóvenes que me estén escuchando y que no sean casados, definitivamente vale la pena esperar. Vale la pena, y definitivamente el hombre que quiere estar con uno de verdad, espera. Y esa espera es hermosa. La noche de bodas, o sea, la ilusión de la noche de bodas vivida así es una cosa maravillosa. Y yo creo que en este momento, primero, pues la experiencia del anterior matrimonio y todas esas experiencias, lo que yo te contaba, y que yo le pedí mucho a Dios que me enseñara a ver mis errores. Yo me di cuenta también de un par de errores que cometí en mi primer matrimonio, que he tratado de evitar en este matrimonio. Pero definitivamente, pues es la misericordia de Dios. Dios y el Espíritu Santo nos ha ido mostrando cómo llevar el matrimonio, cómo hablar, cómo tener una relación en paz. Incluso las discusiones son bonitas. Cuando hay desacuerdos es bonito. Siempre oramos antes de hablar de algún desacuerdo. Siempre dejamos que sea el Espíritu Santo el que guíe la relación, y yo creo que tengo un matrimonio absolutamente bendecido. Absolutamente bendecido. Somos servidores juntos en la Fundación Los Santos Ángeles, y los dos tenemos claro que nuestro primer amor es Dios, que nuestra primera opción es Dios. Y a partir de ese amor de Dios, pues podemos amarnos nosotros como seres humanos. Entonces, no, para la gloria de Dios, pues esa es la situación. Y en medio de todo, y en general, y hablando también un poquito del tema, Dios nos va enseñando de verdad a aceptar a las otras personas como son. Dios nos va enseñando a aceptar y ayudar también, ¿sí? El matrimonio es un continuo crecimiento, es una vida en la que uno fácilmente puede volver cualquier pequeña cosa un gran disgusto, sobre todo las cosas que se repiten. Pero definitivamente es Dios quien nos da esa posibilidad de ver más allá, y lo que te decía, de ver más allá del defecto, de ver más allá del error, de opacar los errores y engrandecer las cualidades. Entonces, cuando yo pienso en todas las cualidades que tiene mi esposo, el único error que cometa pues es una bobada, y no vale la pena ponerme a pelear por una bobada cuando tengo tantas cosas bonitas de que darle gracias a Dios. Entonces yo creo que es eso, y eso se refleja en general, en la familia, en el trabajo. Si antes pues trataba de llevar las cosas en el trabajo de esa manera como pacífica, ahora incluso mucho más. Incluso a veces mis compañeros me preguntan, bueno, ¿y usted qué hace para ser tan tranquila? Y me pueden regañar, y yo solo pienso, Señor, bendícelo. Si tuvo un mal día, si en su casa se agarró con la esposa, bueno, oro por su esposa también, ¿sí? Y finalmente las cosas nunca son trascendentes, ¿no? Puede ser una situación terrible, hay momentos en la oficina en que todo el mundo está estresado, son situaciones difíciles, momentos de crisis, y yo logro mantener la calma y de alguna manera ser como ese centro que los demás buscan para oye, no, listo, hagámoslo de otra manera, o qué hacemos, cómo lo manejamos. En la familia igual, cuando hay conflictos, cuando hay situaciones, de alguna manera Dios nos ha dado la posibilidad de ser ese centro que, oye, ya no lo hagamos así, más bien portémonos de esta manera. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos, porque Él tiene pensamientos y caminos mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Este testimonio definitivamente debe marcar nuestras vidas, de saber que realmente uno puede fiarse de Dios, porque Él transforma completamente la vida de la gente. De verdad, Sonia, muchas gracias por ese testimonio tan hermoso que tú nos estás dando, y sé que está marcando la vida de muchas personas que nos están escuchando. No, muchas gracias a ti y al Padre Roberto por esta invitación, y de verdad que Dios siga bendiciendo este trabajo que ustedes hacen, y que a través de este programa
muchos jóvenes, parejas, personas, así como de pronto estuve yo en algún tiempo alejada de Dios, puedan llegar a este camino y encontrar la plenitud de la vida que nos da solo Dios. Bueno, padre, ¿qué te pareció este testimonio tan hermoso de Sonia? Pues me parece que es un testimonio que tiene que ver con un encuentro personal con Dios y con su iglesia, que creo que es la meta que el Papa Francisco ha puesto para este año de la misericordia, ahora que estamos reflexionando sobre estas obras de misericordia y en este caso pues aceptar con paciencia las ofensas de los demás y especialmente a las personas difíciles. Ella nos está dando un testimonio de cómo se puede reconciliar en la familia, cómo cuando uno conoce a Dios se le hace más fácil perdonar y aceptar los defectos del prójimo de una manera espiritual para un crecimiento personal. Y sobre todo ella que es parte de las Fuerzas Armadas, conoce lo que es la disciplina física para realizar ciertas tareas, y en este caso estamos hablando de la disciplina espiritual para lograr las metas de la santidad y llegar a parecernos a Dios, que Dios es misericordioso y nos invita a nosotros a ser misericordiosos como el Padre, que es el lema de este jubileo de este año de la misericordia decretado por el Papa Francisco. Padre, muchas gracias, me alegra mucho conocerlo. Así es, y que pues todos los que nos escuchen reciban esa misericordia de Dios y esa fuerza para seguir siendo misericordiosos con los demás, y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Y amén. Entonces, oyentes, ya saben que nos escuchan en YouTube, pueden perfectamente volver a sintonizar este programa con el nombre del Padre Roberto Mena. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos dentro de 8 días con una obra de misericordia maravillosa y estemos allí pendientes, pues. María, María, Madre y amiga, tú has marcado el sendero primero, sigo tus pasos de amor y bondad, pues tu ejemplo me inspira a crecer de verdad. Querida María, a ti te canto y cantarte quiero, porque te quiero, anhelo contigo estar y amar, cantarle a Dios, nuestro único cielo. María, María, Madre y amiga, tú has marcado el sendero primero, sigo tus pasos de amor y bondad, pues tu ejemplo me inspira a crecer de verdad.